Que viene desde San Martín, capacitada 1 mes y medio en esta rúbrica, con estudios de doctorado, y que ella está convencida que va a desaprobar. No es el único caso, un profesor de inicial que en menos de 1 mes lo van a evaluar y que está convencido también que lo van a desaprobar. A partir del gobierno de Odría, Belaúnde y demás, se ha ampliado la escuela a todos los sectores populares, principalmente pobres, pero con el mismo modelo educativo de la clase media, que es un modelo que no toma en cuenta que hay niños que trabajan, que hay niños que vienen de hogares pobres, que hay niños que no están alimentados, que no están nutridos, y todos esos elementos, no hay una estimulación inicial, no han sido considerados a la hora de crear el modelo para la educación nacional, donde mayoritariamente iban a entrar, no lo de la clase media, sino los más pobres. Y el segundo problema que hubo fue el efecto de sopa aguada, es decir, se cuadruplica el número de maestros, se quintuplica el número de alumnos, se aumenta el número de colegios y equipos, pero el presupuesto real solo se duplica. Entonces, si yo quintuplico el número de maestros en términos generales y solo duplico el presupuesto, no es suficiente. Lo que hago es bajarle el sueldo al maestro más o menos a la sexta parte. Y lo que ha ocurrido es que el maestro es el que ha financiado con su sueldo la expansión del sistema educativo para pasar de 1 millón de alumnos a 8 millones. Y entonces, en el tiempo, obviamente, el deterioro del sueldo, el nivel de vida, el prestigio social de la carrera, la posibilidad de que el maestro se dedique exclusivamente a un trabajo, el hecho de que los maestros tienen que trabajar en otro lugar porque no les alcanza, todo eso ha ido golpeando la calidad de la educación, ha ido disminuyendo el aporte que hacen los maestros a los alumnos, ha ido desprestigiando a los maestros, ha ido haciendo menos atractiva la carrera docente, y entonces esos son los maestros que en el tiempo tienen una menor formación, una menor capacitación, un menor sueldo, un menor prestigio social, aulas más llenas de alumnos, menos equipo, alumnos con problemas, necesidades educativas especiales que son incorporados al aula sin acompañamiento, padres que se quejan, un ministerio que toma evaluaciones y publica resultados para decir que estamos muy mal en matemática, en lectura, y publican los resultados de PISA donde se muestra que estamos muy mal. Los padres de familia presionan a los directores presionan a los profesores presionan a los alumnos, y entonces tenemos un estrés en la escuela, inclusive una educación privada de una calidad relativamente baja, antes que mantenerse en la escuela pública. Entonces, todo este circuito de cosas que tomó 50 años en crear esta catástrofe, no se va a revertir porque hoy día les subamos el sueldo 2.000 soles a los maestros, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso, a lo que voy es a que la solución de los problemas que tenemos ahora es un parche que no resuelve los problemas de fondo, en la medida de que no haya un plan de desarrollo magisterial, de revalorización magisterial, de incrementos presupuestales y sobre todo una visión de futuro del Perú, una visión de desarrollo del Perú que implique un reconocimiento al hecho que la educación es central, educación y salud en realidad. En este momento el punto de quiebre ya no es el tema salarial, es el tema de esta evaluación, que todos los maestros están ofendidos porque es una evaluación punitiva y ellos le temen al despido. Usted, como educador nacional, yo quiero que me explique en qué consta esta evaluación y por qué tienen tanto temor los maestros. Lo que ocurre es que los maestros, yo no diría que tienen miedo a la evaluación, sino lo que tienen miedo es a la sorpresa y al despido. La sorpresa en el sentido de que se les evalúe con instrumentos que no son suficientemente conocidos y que les hacen sentir este fantasma de que hay una enorme subjetividad que va a permitir que cualquiera que quiera arreglar cuentas con maestros pueda aprovechar estas evaluaciones para deshacerse de él. Y la segunda es el despido, porque evidentemente el maestro teme que la evaluación, en caso de no aprobarse a la tercera vez, implique un despido. Y hay en el fondo una no confianza
ni en el sistema de evaluación del ministerio, ni en la objetividad de los evaluadores. Tomemos en cuenta que el Ministerio de Educación, en todas las evaluaciones que ha hecho hasta hoy, a postulantes a contratos, a postulantes a nombramientos y a postulantes para ascensos, siempre son pocos los que aprueban y muchos los que desaprueban. Sin la confianza inicial, sin un conocimiento claro del instrumento de evaluación, con una promesa de que van a ser capacitados, que es un poco extraña, porque ¿cómo se capacita ¿Cómo uno capacitas a un para que maestro? un profesor en 60 minutos, que es cuando va a ser visitado en una clase, haga todo lo que las rúbricas dicen que tiene que hacer? Cuando en realidad un maestro debería ser evaluado en un proceso mucho más largo. Después de todo, si van a evaluar el director y el subdirector, que conocen al maestro todo el año, porque este maestro trabaja en el colegio todo el año. ¿Por qué la evaluación tiene que focalizarse en una clase de 60 minutos con todas estas rúbricas, cuando perfectamente se puede recoger la opinión del director, el subdirector y el evaluador a lo largo de todo el año para tener una visión mucho más cabal del desempeño del docente? Hay algo que hay que entenderlo, y es que el sistema educativo no ha sido creado para darle trabajo a los profesores. El sistema educativo ha sido creado para darle a los alumnos la oportunidad de aprender lo necesario para convertirse en personas de valía, personas que sean buenos ciudadanos, personas que estén preparados emocionalmente, intelectualmente para lidiar con los retos del mundo, etcétera, para poder procesar su infancia, su adolescencia y demás. La escuela ha sido hecha para los niños y los jóvenes. Se privilegia el derecho del alumno a la buena educación y a un buen docente, o el derecho del maestro a tener un trabajo estable porque algún día entró a la carrera y entonces considera que tiene derecho de por vida de permanecer dentro de ella sin que haya posibilidad alguna de despedir a los que no son competentes. Y entonces la fórmula que han encontrado en el Ministerio de Educación y los legisladores desde los gobiernos anteriores es darle al profesor la oportunidad de capacitarse, reciclarse, actualizarse, evaluarse hasta por 2 veces y después poder eventualmente mantenerse como maestro aunque no entra a clases para terminar de actualizarse. Pero si ya la tercera persiste frente a una evaluación correcta, suponiendo que fuera correcta, en su incompetencia, tiene que haber un punto final. Muy importante para el Perú. Chicos, escuchen. Esto se lo vamos a devolver para que no nos distraigan. Ojo, esta no es una clase de la ministra, pero parece que los niños están un poquito distraídos. Bah, deben ser las cámaras. Ahora tenemos que los docentes, los directores y todas sus papás están prestando atención. ¿Me están prestando atención? Sí. No, no sean mal pensados. Ese fue un cariñito en la cabecita del niño, ¿o no? La ministra fue allá mucho y giró la cabeza a una niña. Parece que está desaprobada. La ministra, con esta rúbrica, ya está jalada por lo que ha hecho en el Cusco. Esperen, profes. Eso no puede ser cierto. No están siendo objetivos. Yo no me toma atención y lo agarro de la cabeza y le digo, hey, atención. Bueno, no, definitivamente hay otras formas de llamar la atención al niño. Pero eso lo ha hecho la ministra. Bueno, eso lo ha hecho la ministra, estaría jalada en esta rúbrica. No lo podría hacer, no lo debería hacer. Hay formas como el maestro tiene que motivar y llamar la atención de los estudiantes. Este ítem de propicia un ambiente de respeto y proximidad en el nivel 4, el docente siempre respetuoso. Y eso a veces es muy difícil con 35 niños. ¡Ministra, te reto a la evaluación! La rúbrica docente, según el ministerio, es la pauta de calificación del desempeño. Y según los profes, es Sesgada, está llena de subjetividad. Cuando el maestro tenga algún anticuerpo, tenga algún reclamo ante las instituciones de la patronal, con esto te van a aplicar. Esta es la bendita rúbrica. Son las reglas del juego de la evaluación de desempeño docente. Tiene 6 criterios, cada uno con 4 niveles de calificación. El nivel 1 significa muy deficiente y el nivel 4 destacado. Se necesita un poco más de la mitad, como por acá, un nivel 2.6 para aprobar.
que es como sacarse un 12. Pero si yo no logro, ponte en decir, en un 90% que mis alumnos obtengan un pensamiento crítico y un nivel cognitivo alto, estoy desaprobada. En un aula de 30 niños, solo 5 logran un pensamiento crítico, estoy desaprobada. Este es el problema. No es que no quiera una evaluación, es que estemos en condiciones, ambas partes, de salir aprobados. allí el detalle. Si el profesor jala 3 veces, será expectorado de la carrera magisterial. Nos quitan el derecho de nuestra licenciatura, de nuestra maestría, de nuestro doctorado, de nuestro diplomado, porque ya no tiene valor. El tiempo de la evaluación, en el caso de inicial, será 45 minutos y para primaria y secundaria será 1 hora. Creo que el tiempo para el aprendizaje y captar no tiene un tiempo límite, sino es un aprendizaje que está constante, ¿no? Sí hay limitaciones allí. Y en 60 minutos, imposible observar todo, ¿no? O más controversial, ¿esta rúbrica se adecúa a nuestra realidad nacional? En mi salón generalmente hay 30, 35 alumnos y la gran mayoría están anémicos, desnutridos. ¿No le toma la atención a usted? Indudablemente que no, por el bajo nivel de alimentación. Por eso le digo, en Puno, por ejemplo, se ha hecho un estudio y en ese estudio se ha demostrado de que el niño por día solamente tiene 10 minutos de capacidad de atención por el bajo nivel de alimentación. Nosotros este instrumento lo hemos desarrollado en el Perú y lo hemos piloteado en el Perú. Naturalmente hemos analizado todos los marcos teóricos y los tipos de evaluación que se hacen en otros sistemas. Ese piloto ha comprendido aulas rurales, aulas urbanas, aulas multigrado y en todos los contextos ha funcionado. El ministerio dice también que para llegar al despido podrían pasar hasta 2 años y entre cada evaluación el profesor será capacitado en sus puntos débiles por 6 meses. Que si tiene dudas, el kit de evaluación y el manual y los videos para practicar están en la web desde enero. ¿Tú crees que si tuvieras un tiempo prudencial para empoderarte no solamente de lectura del material, sino de la vivenciación de una clase que te sugiera ministerio, un especialista, sería mejor para empoderarte bien sobre las rúbricas? Claro, porque es más vivencial. Claro, hay una desventaja entre los que solo han leído de la web o de un material impreso, de aquellos que han vivido una capacitación para registrar esos desempeños. Estamos a menos de 1 mes para el inicio de las evaluaciones al nivel inicial. Todo es perfectible y este instrumento también. La rúbrica está punitiva, no es formativa. Punitiva no, punitiva significa castigo y nosotros no estamos castigando a nadie. Lo que estamos haciendo es asegurar que los niños tengan a los mejores profesores en la escuela pública para fortalecerla. Es un castigo. No es un castigo, es una consecuencia a la que esperamos que no llegue nadie. Siempre de pie, nunca de rodillas. El profesor Arturo Huamán, que está con nosotros. Y la primera pregunta tiene que ser, profesor, ¿usted cree que va a pasar esta evaluación, la rúbrica? No lo voy a pasar. A todo el Perú anuncio que no lo voy a pasar. A quien les habla es el profesor Arturo Mamán Nicayo de la región Puno. Mi institución educativa 72586 La Libertad. Tengo 28 niños en mi institución educativa. De los 28 niños, 25 niños tienen anemia, señora ministra. Estos niños tienen que caminar 1 hora y media, 2 horas para llegar a nuestra institución educativa y con ellos es imposible mantener activo a todos como me pide para que tengo que pasar las rúbricas. Usted tiene que haber escuchado hablar de ellos. Fidel Berrospi, ese profesor que sorprendió al país entero con su forma de enseñar historia y geografía, llevando hasta la clase a los personajes que todos estudiamos en libros para que sus alumnos sean felices mientras aprenden. Juan Cadillo dejó asombrado al mundo entero con su metodología, programas de cómputo, aplicaciones, juegos didácticos creados por él mismo, todo para mejorar el aprendizaje de sus pequeños en el aula y ha estado a punto de ganar el premio más importante del planeta en lo que se refiere a educación. ¿Ambos están de acuerdo con esta huelga? Estamos en huelga. ¿Usted también está en huelga? Sí. ¿Usted está de huelga? Sí, estoy de huelga. Nació y creció en Huaraz y ahí mismo estudió educación. Fue el mejor alumno, salió en primer puesto. Pero cuando fui a trabajar al campo, yo no entendía, o sea, por más teoría que había recibido, cómo aplicar la teoría con ese tipo de niños.
He llorado, ¿cuántas veces habré llorado durante los primeros 10 años de trabajo? Porque había cosas que uno hacía y a veces no funcionaban, como por ejemplo enseñar a sumar, enseñar a restar, enseñar No aprendían los niños. O sea, niños. sí aprendían, había un aprendizaje de esa semana, pero a veces el niño desaparecía durante 3 o 1 semana. Y cuando regresaba parecía que no hubiesen aprendido, se habían olvidado. Y Juan se desesperaba, pero él tenía tíos profesores con mucha experiencia y le aconsejaban que les enseñe a los niños con elementos de su vida cotidiana o con juegos. El jugar con el jazz, sacas 2, sacas 4, de 4 en 4, de 8 en 8, de 6 en 6. O sea, el profesor tiene que idearse N formas de llegar a su estudiante. Pero Juan no se quedó en los jaxes, las manzanas o las pelotas. Él estudió ingeniería de sistemas y comenzó a crear programas para captar la atención de sus alumnos e incentivar sus capacidades. Por ejemplo, Cuenta Cuentos es un programa con el cual el pequeño puede crear su propia historia interactiva. Los niños ejercitan su imaginación, su escritura, leen más para poder crear mejores personajes y también mejoran su lógica al ser programadores de su propio cuento. Por supuesto, con estas iniciativas, Juan ganó varios premios y condecoraciones, incluyendo las Palmas Magisteriales. Pero además fue nominado entre los 50 mejores profesores del mundo al premio más importante del planeta. Y después de eso, ha creado más. Por ejemplo, un programa que a través de un aparato con sensores mide la concentración y relajación de los alumnos. 8 por 8. 64. 9 por 9. 81. 7 por 7. No me acuerdo. 60 y no. Ha programado juegos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, incluyendo a la cámara web como un elemento trascendental. 2 más 7 es 9. 9. 2 más 7. Crear un juego de concentración para su compañero. Entonces estaríamos en otro nivel, vamos a decir, para el niño. O sea, porque va a ver que hay determinados elementos, tecnología que puede utilizarla muy fácilmente. Usted ya vio el nivel de este profesor. Bueno, él está seguro que podrían jalarlo en una evaluación del Ministerio de Educación con el sistema que van a implementar de las rúbricas. ¿Cómo nosotros podemos pensar que un niño va a estar atento durante 60 minutos? Es ilógico cuando en la teoría nosotros sabemos que la ventana de atención de un niño puede durar 2 minutos. Parece increíble que hagan las rúbricas iguales, o sea, las reglas de evaluación iguales para todos los profesores, sean de ciudad, de campo, en colegios donde solo hay un profesor para todos los grados. Entonces, van a haber muchos jalados. ¿Y qué hará el ministerio? Dicen que capacitarlos. Usted va a una capacitación. ¿Quién lo capacita es un profesor que tiene años enseñando? No necesariamente. Pueden ser personas muy jóvenes o expertas en una determinada área, no en todas las áreas. Generalmente alguien expone un conjunto de teorías y a veces el profesor con solo verlas no las aprende, en realidad tiene que aplicarlas. Y muchas veces nos vamos con dudas luego de esas capacitaciones. Entonces, en la siguiente evaluación, los van a jalar otra vez. Y en la tercera, que es muy probable que también, y después de eso, según la ley, los despiden. Votando, ¿vas a mejorar? Si yo voy a sacar a un profesor, vamos a suponer que está en un sitio muy alejado, el problema va a ser, yo voy a poner a un contratado, pero el contratado ni siquiera va a acceder a las capacitaciones que hay. O sea, voy a poner a una persona con menos experiencia y con menos posibilidades de capacitarse. ¿Por qué? Porque en diciembre termina su vínculo laboral. Estamos en huelga. ¿Usted también está en huelga? Sí. ¿Cuántos días que no va a dictar clase? Ya 3 semanas van a ser. Fidel no solo se disfraza para enseñar, él crea situaciones con sus alumnos, los hace partícipes de la historia. Sin embargo, está seguro que no pasaría una evaluación del Ministerio de Educación, pues con todo lo que hace, no logra captar la atención de sus niños por 60 minutos seguidos. ¿Quieren ser evaluados ustedes? Sí, por supuesto que sí. Pero con esa evaluación, quieras o no quieras, estar jalado. Imagínate, tío, alguien que no tenga la motivación que yo pueda tener. Eso ya está jalado. Hasta yo, pero te voy a decir, yo me he dado cuenta haciendo mis clasecitas, siempre encuentro a alguien, y siempre alguien estoy llamando la atención. Y por llamar la atención, ya fuiste ya. No cumpliste. Recordemos que Fidel tiene un sueldo de 1.700 soles y debe trabajar en otra cosa,
toda la tarde y parte de la noche para que le alcance el dinero. Yo soy feliz, pero sería más feliz decir al mundo, yo soy feliz porque vivo dignamente con mi sueldo de maestro, pero no es así. Yo tengo que trabajar fuera. Hago taxi. Mira, yo hago maravillas para sentirme bien con mis alumnos. Llego a mis alumnos. Yo lo que hago es un poco difícil, cualquiera no lo puede hacer. Pero lo hago porque tengo vocación, pero también tengo dignidad. Ahí ha estado Fidel, el profesor que se disfraza. Ha estado ahí, no en la guerra, sino en la lucha. Ahí están los profesores que diariamente crean formas de llegar a sus alumnos, de trabajar en contra de la desnutrición, del desamparo, del abandono, del hambre de nuestros niños. Ahí también están algunos extremistas, dicen, que se aprovechan del momento, aseguran. Pero ¿a quiénes tenemos que ver? ¿A nuestros maestros que la luchan como Juan o Fidel? ¿O a los otros? A mí por momentos me da la impresión de que perdemos el eje de discusión. Nos hemos pasado días discutiendo si el profesor Pedro Castillo era terruco o no era terruco, ¿no? Ahora estamos discutiendo si cuánto gana el profesor Pedro Castillo. De ahí se ha introducido la discusión de que los maestros no quieren la evaluación. Resulta que todo es mentira, que esa no es la discusión. Los maestros sí quieren la evaluación. Ahora, la pregunta es esta. Necesitamos un diagnóstico sobre cuál es la situación real de nuestros maestros y lo que están viviendo en el aula y qué es lo que necesitan hacer para mejorar su desempeño. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. El objetivo en un primer momento es hacer un diagnóstico y identificar a los mejores maestros. Es decir, aquellos héroes que logran cumplir esa rúbrica que es para el primer mundo. Y en función de esta identificación, nosotros tenemos que sacar a esos 500 o 600 maestros en la primera etapa, de estos 5.000, y llevarlos en un proceso que ellos sean los capacitadores. ¿Por qué? Porque ellos han logrado cumplir la rúbrica. ¿Y qué debemos hacer? Pagarles mejor. O sea, nosotros estamos cansados de un proceso de capacitación, de actualización, que muchas veces se sienta alguien a exponer un tema, duró horas y horas, o nos presenta un video, o simplemente nos dice, haga usted una sesión de clase. Cada grupo expone la sesión de clase y no hay retroalimentación. ¿Por qué? Porque aquel que está al frente no necesariamente tiene las capacidades o no está en el aula. Ni vive la experiencia de estar en el aula y los problemas reales que vive el maestro de carne y hueso. En un sistema ideal, que son los sistemas desarrollados, por ejemplo, el elemento clave es la formación continua del maestro. Lamentablemente en nuestro país nos hemos olvidado de eso. Es decir, el maestro tiene un entrenador en los primeros años y el proceso no se inicia necesariamente cuando ya está en el trabajo, sino se inicia antes. ¿Qué quiere decir esto? De antes. El antes significa que antes de ingresar a la universidad se selecciona al mejor personal, se le incentiva, se motiva. Los mejores del tercio superior estudian educación porque conciben que esa es una carrera a futuro. Lamentablemente, con todo este proceso hemos destruido ese aliento de esos niños. Claro, o sea, el problema no se resuelve con lo que muchos maestros definen como una evaluación punitiva, donde se le está castigando al maestro por los errores del Estado, del propio Ministerio de Educación, por las condiciones sociales en que los chicos están viviendo, por cómo se ha ido deteriorando la educación pública desde la universidad, ¿no es cierto? Es decir, es toda una cadena que finalmente termina en la realidad que están enfrentando los maestros, ¿no? Claro, lo ideal es iniciar un buen proceso. ¿Por qué? Porque nos enseña que lo que se ha estudiado sobre aquellas economías que tienen una buena educación es que el proceso se inicia desde el saque, desde la formación del maestro. Y luego se inicia un proceso de seguimiento en los primeros años, de entrenamiento, donde el director no solo es un líder de gestión, sino fundamentalmente es un líder pedagógico. Estamos en el paradero Choquechán Villachata. Este lugar está ubicado en la ciudad de Azángaro, en el departamento de Puno. De aquí, todos los días los azangarinos se enrumban hacia el campo para cumplir distintas actividades. Pero hay un vehículo que hace la diferencia, le dicen la combi del profesor. Él es Ricardo, el chofer, y no solo se dedica a este trabajo. ¿A dónde nos estamos yendo? Para San Miguel. ¿Eso a cuántas horas de acá está? Está a 50 minutos. Movilizarse en esta combi cuesta 3 soles de ida y 3 soles de vuelta. Pero Ricardo, con su trabajo de chofer, no solo busca ganar algo de dinero para llevar a su casa. En el camino bajan los primeros pasajeros, dejando asientos libres
Ahí es donde se puede notar el principal objetivo de Ricardo, que es ayudar a los que no pueden pagar ni un sol, sus alumnos. Jukarinki, carretera manta. Sabe pajarin, Jukarin. Tarteman paja, cotizen bunallo. Walahracho, imaynalla. Olejla. Maita Poroshanki. Yachayvasita. ¿Y más útil Yachayvasi que está? San Miguel. ¿Todos los días vas así? ¿Ale? Zapapón, Chaypuricha. ¿Y más útil? No gastote, Alexander Moranquis Betapara. ¿En qué grado que te Shanki? Sexto Pushan. Sexto pues. ¿Cari? Quinto. El remasai con atos chamando taquicoso. Ya, Ishgay Kinsa. Atos charay. Hoy vacunata me cuspachos. Y hasta chega me sientes. Hay que alumno que me estudian con. Jim Sato. Tawachunga. ¿Y mata Robashanki? No caigo. Comer chumaigo traigo. ¿Y manakten man chawasi que man churay kukarang chumpequita? No caigo. Apura. ¿Y temprano a Richanaiki? Uy, vacuna ya no banda, te estamos vacunando. Ah, uy, vacuna. ¿Ale? Dos, tres zapatos de rato ya. Carajo. A ver, quichare. Uy, ya está. Ah, rato ya. Ah, can. Dos, tres. Apresurados, ingresan a lo que se denomina en esta zona como campo escuela. Niños, buenos días. Si bien es cierto, se ve una buena infraestructura, un local amplio y varios salones. Lo que falta aquí es lo más importante, profesores. Aquí en la campo escuela de San Miguel se dictan cursos desde el primero hasta el sexto grado de primaria. El detalle está en que esos 6 grados se dictan en 3 salones y para esto solo hay 3 profesores. Ricardo, de 45 años, es el jamauta de esta aula. Él se encarga de dictar clases a los alumnos de quinto y sexto. ¿Y de acá? Sexto y quinto. Para Ricardo, su mayor enemigo es el tiempo. Por eso él tiene que fusionar la currícula anual de 2 grados y convertirla en una. Fácil, pacha. Ya chay con el callarini. Quinto grado página. ¿Tú escuchas peja? Zapacha con ella. O sea, el nivel de sexto termina. O sea, usted empieza en abril como para quinto grado. ¿Tú escuchas peja? Sexto grado página. Mientras el jamauta escribe en la única pizarra que hay, un par de alumnos buscan cómo apuntar. ¿Qué están haciendo? Él es Neumann. Su madre es una campesina y su papá trabaja en la mina La Rinconada. La mayor parte del año él vive con sus hermanas y hay días que falta a la escuela por cuidar a sus ovejas. Ayer faltó porque un rayo mató a una de ellas. Más chapamos que la pelota más la pongo aquí. Ah, más que Ari. Uy, ya trae por fin. Aquí puede faltar muchas cosas, pero lo que sobra son las ganas de aprender. Los problemas en este centro educativo se resuelven, así como lo hace Yuli. A este tipo de enseñanza el Ministerio de Educación la denomina polidocente multigrado. Pero en otras zonas rurales de esta provincia la cosa es más complicada. Hay centros educativos con un solo profesor para todos los grados. Estos maestros también cumplen la función de director y personal de servicio, es decir, barren y enseñan a la vez. Para esto, una campo escuela debe tener menos de 20 alumnos. De este tipo de Yachaywasi, en Azángaro hay 13. Profesor, ¿tú cortan cuña? Ya, en China, sexto grado acá, me llega rato ya resolver.
A pocos minutos que termine el recreo, ingresamos al salón que comparten el primero y segundo grado de primaria, el aula de los más pequeños, donde los encontramos compartiendo el almuerzo. ¿Y mata mis coshanquis? Aguanta. ¿Qué mata? Aguas. Loto. Sarajanca. El profesor hace una mesa comunitaria con todos los alumnos, sin excluir a los que no pudieron llevar nada. Así les enseña a compartir. Haika alumno kan haika alumno. Kunita Blancayani es un alumno. Es un alumno. Caimanta maikin kunata primer grado manta y segundo grado manta. Ya, a ver, Sayaris, primer grado pone. Ya no. Primer grado pone Sayaris. Segundo grado pone. Y ahí. 15. La metodología de enseñanza del profesor Joaquín es muy diferente al de su colega Ricardo. Él les enseña por separado. Ahora te toca para segundo grado. Cuando voy a terminar con primer grado, voy a pasar a segundo grado. ¿Y los de primer grado mientras qué van a hacer? Ahora van a escribir en sus cuadernos. El profesor invita a una de las alumnas de segundo grado a la pizarra, pero la niña tiene problemas para realizar la tarea. Quizás el problema de esta estudiante es consecuencia de lo difícil que es concentrarse en este ambiente compartido. Pero lamentable en nuestro país que el profesor no solamente trabaja con 2 grados, hasta puede trabajar un solo profesor con 6 grados. Es lamentable en medio rural, en el campo, pero a veces en la capital ellos piensan que la educación todavía nos controlan, nos exigen, y los que trabajan, por ejemplo, en Lima, los que ocupan los cargos, los ministros, ¿cuándo ganan? ¿Qué diferencia hay? Ellos ganan 30, 35 mil, es real, pero el docente, nosotros alcanzamos 1.500. Los contratados, más que todo, los que trabajan en secundaria, estarán ganando pues 1.000 soles, creo. Puede ser que usted no pueda verla, pero si presta un poquito de atención. En medio de su pantalla hay 4 puntitos negros que se mueven a lo lejos. Ellos son Roxana y sus hermanos saliendo de la nada, pero caminando a conquistarlo todo. Ella y Roxana son Fuente, la mayor de 3 hermanos. Esta niña quizá tuvo la mala suerte de vivir en el lugar más alejado del colegio y por eso todos los días tiene que caminar por más de 1 hora para llegar al Yachaywasi. A pesar de todas estas adversidades, Roxana acaba de ganar un premio. Está presente la estudiante de esta institución, Fuente Songo Roxana. A su vez, a su docente asesor, a Mamani Samata Ricardo. Por más alejados que estén de la ciudad, por más abandonados que estén, ahí está el profesor chofer y su alumna Roxana con el pecho inflado, como diciendo, aquí estamos, no se olviden de nosotros que podemos competir con cualquier otro colegio de igual a igual. Andan y van a recibir su medalla por haber ocupado el primer lugar en producción de texto en quechua a nivel de toda la provincia de Azángaro. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que han ganado, profesor? Quinta vez. ¿Por quinta vez? Quinta vez. Pero este ha sido donde han llegado más lejos. Hemos llegado más lejos, hasta Puno, ¿no? ¿Y usted se va a seguir esforzando? Sí, puede seguir esforzando. Así con emoción me voy una vez más de mi pueblo querido. He recorrido por años sus calles, sus campos, sus ríos. Aquí nací. Recuerdo mi época de alumno unidocente cuando caminaba bastante para aprender algo que me ayudara a cumplir mis sueños. Han pasado 17 años desde que me fui. Muchas cosas han cambiado en el mundo. Lima también ha cambiado. No es la misma a la que llegué. Aunque tú, mi querida Azángaro, pareciera que te has quedado congelada en el tiempo. Causachun, Jayaya, que viva el quechua, el orgullo de los conjascas, el orgullo de los olvidados. Azángaro, Azángaro, Azángaro.